Bueno, pues vamos ahora a resolver otro ejercicio también de tipos de datos abstractos, en este caso es el número 3, y al igual que en el ejemplo del ejercicio número 1, se trata también de un tipo de dato abstracto simple. Los tipos de datos abstractos simples, recordad que son los que representan un elemento individual, no una colección de elementos. En este caso se trata de de implementar el tipo de dato abstracto que viene especificado aquí, básicamente a través de su fichero de cabecera, su fichero .h, con todas las operaciones y con el nombre complejo. Y la descripción es: el tipo complejo representa un número complejo mediante dos números reales, la parte real y la parte imaginaria. Aquí nos está dando muchas pistas, de hecho, porque nos está diciendo ya que la representación que deberíamos elegir es basada en dos números reales, la parte real y la parte imaginaria. Si no sabes muy bien lo que son los números complejos, no puedes hacer este ejercicio, evidentemente. Echa un vistazo a tu libro de matemáticas o a los recursos que tengas y después vuelve a ver este vídeo. Entonces, un número complejo vamos a representarlo, como dice aquí, mediante dos números reales. Y para aligerar un poco el vídeo, ya he preparado aquí el fichero complejo.h. Los dos ficheros que vamos a utilizar para implementar el tipo de dato abstracto complejo son complejo.h y complejo.c, que lo tengo vacío. Entre los dos forman un módulo y con ese módulo implementaremos este tipo de dato abstracto. Aquí tengo el fichero .h básicamente copiando lo que venía en la descripción del ejercicio, con el nombre del tipo de dato abstracto, que va a ser sinónimo de puntero a estructura complejo rep, y todas las operaciones con sus comentarios en los que aparecen descritos los efectos de las mismas. Entonces, hacemos como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a copiar todo esto al fichero .c para ir implementándolo poco a poco. Así que ya lo tenemos y aquí al principio, como siempre, incluimos el fichero complejo.h para tener declaradas todas las operaciones y el tipo de dato, y aquí tendremos que definir la estructura complejo rep, que será la que represente al tipo de dato. Nos habían dicho que lo hiciéramos mediante dos números reales, un número que representa la parte real y otro que representa la parte imaginaria, así que directamente lo podemos poner R para real y para imaginaria. Y aquí vienen todas las operaciones, de las cuales en este vídeo no voy a hacer todas, porque lo que me interesa es que veáis un par de estrategias interesantes, pero todas las operaciones son muy parecidas, lo único que hay que saber es cómo se hacen esas operaciones utilizando números complejos. Es decir, una vez que sabéis hacer una suma, pues la resta sabréis hacerla si sabéis restar complejos, y las multiplicaciones y divisiones igual. Así que vamos a empezar por la parte de arriba. La creación de un nuevo número complejo, fijaos que en esta operación se llama crea complejo, es la estándar, la operación básica de creación. Nos dan su parte real y su parte imaginaria, creamos el complejo declarando una variable de tipo complejo que llamo nuevo, como siempre, y que no se nos olvide devolverla al final. Aquí a la variable nuevo le vamos a dar el resultado de malloc, es decir, la dirección de memoria que reservará el sistema para nosotros, tanto tamaño como necesitemos para la estructura complejo rep. Y una vez que tenemos reservada la memoria, le damos valor a su parte real, a su campo R, y a su parte imaginaria, a su campo I. Y ya tenemos hecha la función crea. Pero fijaos que la segunda función, la segunda operación, dice devuelve un nuevo complejo a partir de su módulo y su ángulo. Es decir, esta es una segunda operación de creación. Algunos tipos de datos requieren que les dotemos de más de una operación de creación, porque como en este caso se puede crear de diferente manera. No es lo mismo crearlo a partir directamente de su parte real y su parte imaginaria que usando un módulo y un ángulo. Bien, entonces para crear un número complejo a partir de su módulo y su ángulo, pues tenemos que saber cómo se hace con números complejos, pero básicamente es utilizando el coseno del ángulo y multiplicándolo por R
es decir, por el módulo para obtener la parte real, y con el seno del ángulo multiplicado por el módulo para obtener la parte imaginaria. Pero lo interesante, lo que quiero que veáis es cómo lo voy a hacer. Ya sabemos que para obtener la parte real hace falta multiplicar el módulo, que aquí se llama R, por el coseno del ángulo, que aquí se llama O. Y para obtener la parte imaginaria hay que multiplicar R, que es el módulo, por el seno de O. Ahora bien, en lugar de reservar memoria como he hecho aquí y darle valor directamente a los componentes, fijaos lo que voy a hacer. Voy a hacer return, crea complejo, que es la operación que ya tenemos hecha, y como parte real le voy a pasar este valor, y como parte imaginaria le voy a pasar este valor. Y ya lo tendríamos. Directamente, aprovechando una de las operaciones que ya tenemos, podemos aligerar el trabajo. Recordad también que tenemos que incluir los ficheros de cabecera de todo lo que usemos. En este caso estamos usando malloc, por lo tanto tendremos que incluir stdlib.h, pero como también estamos utilizando seno y coseno, que son operaciones que están en math.h, pues lo ponemos. Ya lo tenemos. Bien, pues esto de reutilizar una operación que ya tenemos para crear otras operaciones es muy interesante. Operación libera complejo, evidentemente al ser este un tipo de dato abstracto simple, va a ser muy sencilla, consiste solamente en free c. Muestra complejo, pues sería muy parecida al muestra punto que hicimos en el ejercicio anterior, la dejo para que la veáis vosotros, pero recordad incluir también stdio. ¿Vale? Para poder hacer aquí un printf con lo que necesitemos mostrar. Completadlo vosotros, por favor. Recupera parte real, recupera parte imaginaria, ya sabemos cómo se hace. Return c flecha r, la parte real del complejo al que apunta la variable c. Recupera la parte imaginaria, lo hacéis en casa. Módulo complejo, ¿cómo obtengo el módulo del complejo? Bueno, esto es una operación de tipo get, igual que estas de aquí. Son operaciones que devuelven valores del complejo. Perdón, valores del tipo de dato abstracto. Pero no devuelve una parte de uno de sus componentes directamente, sino que devuelve una composición de sus componentes. Es decir, en este caso devuelve el módulo del complejo, que habría que calcularlo haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí tendríamos que hacer return sqrt, que es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real, que es c flecha r elevado al cuadrado, más el cuadrado de la parte imaginaria, que es c flecha i elevado al cuadrado. Entonces hay operaciones tipo get que en lugar de devolvernos una de las componentes del valor del tipo de dato abstracto, una de sus partes, uno de sus campos, lo que hacen es que nos devuelven valores obtenidos utilizando algunos de sus campos. ¿Ok? Y llegamos a suma complejo. Resta, multiplica y divide, la dejamos para casa, pero suma complejo la vamos a hacer aquí. La suma de un complejo se hace sumando cada una de sus partes por separado, la parte real y la parte imaginaria. Pero vamos a hacerlo otra vez utilizando la operación que ya existe, que ya tenemos, que es crea complejo. Entonces podemos poner return crea complejo, y como parte real, fijaos que vamos a sumar la parte real de los dos complejos que nos pasan, c flecha r más d flecha r, y como parte imaginaria, c flecha i más d flecha i. ¿Lo veis? Entonces, simplemente quería remarcar esto, la idea de poder utilizar operaciones que ya tenemos dentro de nuestro propio tipo de dato abstracto para construir otras de las operaciones de forma un poco más sencilla. Tampoco pasaría nada si aquí que reserváramos memoria, le diéramos valor a cada una de sus componentes y devolviéramos el nuevo valor creado. Pero esto es bastante interesante porque así nos evitamos errores a la hora de repetir código. El código de creación ya lo tenemos hecho, si ya está bien, lo utilizamos tantas veces como haga falta. Para restar, multiplicar y dividir haremos lo mismo.
Y para terminar este vídeo vamos a la operación de comparación, que dice devuelve 1 si C es exactamente igual que D y 0 en caso contrario. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es return C flecha R es exactamente igual que D flecha R y al mismo tiempo C flecha I es exactamente igual que D flecha I. ¿Ok? Bien, pues con esto tendríamos la implementación casi completa, a falta de hacer las otras operaciones que son muy similares a las que ya hemos mostrado. Lo terminéis en casa y ejercicio completado.